buenos días y bienvenidos sean todos a hoy, 8 de marzo. Conmemoramos, la lucha de mujeres por la búsqueda de equidad de género. Es por esto que hoy en nuestra plática de café tenemos la presencia de dos grandes mujeres, líderes ejemplos de dicha lucha y de quienes tengo el honor de presentar. A la maestra Dulce Alejandra Camacho Ortiz, maestra en Derecho por la UNAM y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Realizó los estudios del máster en Justicia Global y el Estado Constitucional en la Universidad de Génova, Italia. Imparte clases en distintas facultades de Derecho e institutos de formación judicial, especializándose en argumentación jurídica y constitucional. Sus líneas de investigación son el razonamiento judicial y con perspectiva de género, y el derecho de acceso a la justicia. Ha participado en la publicación, entre otros, de los libros Género y Derechos Políticos y Hacia una nación de ciudadanos. Fue secretaria técnica de investigación y de innovación legislativa del Instituto de la Judicatura Federal y asesora del Consejo General del Instituto Electoral del Instituto Federal. Integra el Consejo Consultivo de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Universidad de Guanajuato y forma parte del Comité Editorial de Jurídica, Revista de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Y por último, pero no menos importante, la doctora Yasmina Alejandra Quintero Hernández, profesora del tiempo completo asociado B en la Universidad de Guanajuato, México, Campus Celaya Salvatierra, División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, perfil preferente PRODEP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, candidato, estudios de la licenciatura en Psicología, maestría en Psicología con residencia en Terapia Familiar Sistémica y estudios de doctorado en Psicología, todos acreditados por la Universidad Nacional de México, Autónoma de México, y un reconocimiento de calidad internacional por el CONACYT. Estudios de investigación y formación práctica como el área de terapia familiar del Hospital de la Santa Creu de São Paulo, en Barcelona. Especialista en las líneas de investigación sobre los temas de la familia, género y violencia y abuso sexual infantil y grupos vulnerables, así como el diseño y evaluación de intervenciones de las cuales se han derivado publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales indexadas. Amplia experiencia profesional enfocada principalmente a la docencia, investigación y el trabajo psicoterapeuta en la práctica clínica pública y privada. Docente de psicología en la licenciatura y maestría. Directora y revisora de tesis a nivel pre y posgrado. Ponente en congresos, seminarios, simposios, talleres y cursos en diversas instituciones a nivel internacional. Por hoy comenzaremos con la maestra Dulce Alejandra. Si gusta iniciar, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Es un placer para mí este 8 de marzo reunirnos y estar en una charla de café, en una conversación con Yasmín, con Cristina, con muchas otras. Esperamos que puedan unirse a esta posibilidad de abrirnos a la memoria, a la reflexión y a la lucha. Me voy a permitir contarles un poco de cómo está organizado, cómo nos han propuesto desarrollar esta mañana esta charla. Tenemos una duración aproximada de 2 horas y distribuiremos el tiempo como sigue. Al inicio hablaremos y tendremos como primer tema un poco de qué significa la conmemoración del 8 de marzo, a qué estamos llamadas a pensar y actuar en este día. Vamos a revisar el tema de este Día Internacional de la Mujer propuesto por la Organización de las Naciones Unidas y ahí hablaremos sobre liderazgo, igualdad de género y el tema de hoy, la pandemia, ¿no? También hablaremos y reflexionaremos sobre cómo ligar todas estas ideas o todos estos momentos para la reflexión en nuestra posición particular. Es muy difícil pensar la igualdad y la lucha por la igualdad si no es desde un lugar muy específico. Así que comenzaremos o trataremos de reflexionar al respecto. La distribución de los temas, hemos platicado con la doctora Yasmín, con quien le agradezco la oportunidad de estar esta mañana con ella, por supuesto, y comenzaré yo para platicarles un poco de qué significa la conmemoración, qué estamos conmemorando, cuál es el significado y básicamente voltearemos a la historia, ¿no?
trataremos de recordar, de ubicarnos históricamente en lo que esto significa. Para eso me llevaré unos 15 minutos más o menos y después la maestra nos hablará sobre ciencia, sobre liderazgo y espero que podamos tener preguntas, comentarios y que esta charla de café nos acompañe, nos impulse al objetivo final de la celebración de una fecha, de la conmemoración de una fecha para el cambio social y para un mundo más justo. Entonces, si les parece y están ustedes de acuerdo, comenzaré con una breve presentación que tengo por aquí preparada precisamente para hablar sobre este día y su historia. Entonces, vamos a ver si lo logro. Bien, creo que aquí estamos. El tema de nuestra charla es, pues, el 8 de marzo. El tema ha sido propuesto en el marco de la generación de la igualdad, en el marco de lo que se está pensando y movilizando hoy en la ONU y desde ONU Mujeres, en Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el mundo de la COVID. Bien, esta charla estamos llamados a la conversación, al recuerdo, a la memoria, al pensamiento que precede a la acción. En alguna de en el discurso que dio por el Nobel, Vargas Llosa decía que la literatura no era más que un repetir aquel milagro de sentarse alrededor de un fuego y compartir historias. Quizá hoy nuestra charla de café es un poco eso, es como sentarnos, tratar de recordar, de hacer memoria, de ubicarnos en políticamente y de forma consciente en un 8 de marzo hoy y en lo que ha ocurrido. Tratar de voltear a ver qué ha permitido que estemos hoy aquí y que estemos conversando de la manera en la que lo estamos haciendo y definitivamente tratar de unirnos, tratar de pensar una acción colectiva importante en pro de una transformación del mundo que es ni más ni menos a lo que invita un 8 de marzo. Bien, el tema o los temas que queremos ligar aquí, evidentemente comenzamos con las mujeres, pero las mujeres ligadas fuertemente a la idea de trabajo. El 8 de marzo es impensable sin la ubicación de las mujeres en el trabajo, en la lucha por mejores condiciones de trabajo. Y el 8 de marzo, más que una felicitación, exige memoria, evidentemente, ¿no? Muchas ocasiones, ¿cuántas veces no se ha dicho el 8 de marzo no hay que felicitar a nadie? De lo que se trata es de hacer memoria y de comprometerse a la acción por la igualdad. Bien, entonces, esta es más o menos la memoria a la que quiero invitarlos esta mañana. Comienza en un 1909 y terminará hoy mismo en un repaso muy rápido de no más de unos minutos. El 8 de marzo tiene una carga fuertemente política y tiene una historia que es digna de revisar y que Marina, a quien agradezco evidentemente la invitación, con todo el sistema integral de salud estudiantil que me permite hoy estar aquí, nos hacía o nos hizo énfasis. Es importante que lo compartamos, que lo reflexionemos. El 8 de marzo es una fecha que llega hoy a nosotros como un marco idóneo para la reflexión y para la discusión, pero que tiene su origen en un pasado, hace un poco más de un siglo, cuando en 1908, en un año muy largo de muchas movilizaciones,
por el derecho al trabajo. Las textileras en Estados Unidos, básicamente en Nueva York, impulsan y hacen oír la voz y las necesidades de un reconocimiento sindical a su trabajo. En ese 1908, por ahí de mayo, se acuerda por primera vez celebrar un día de la mujer, un día de la mujer trabajadora, y se pacta que sea o se realice en febrero del siguiente año, el último domingo de febrero. ¿Cómo llegamos entonces a marzo? En realidad, después de muchos traspiés. Nuestra siguiente fecha de interés parte en 1910. Ese 1910 viene a la memoria una mujer durísima, importantísima, llamada la hechicera, ¿no? La hechicera más peligrosa, decía el Kaiser alemán, Clara Zetkin, quien propone, sin especificar una fecha, pero en la Segunda Internacional, que se festeje a las mujeres, que se rememore, mejor dicho, no que se festeje, que se rememore la lucha de las mujeres en un Día Internacional de la Mujer. Esta Clara Zetkin no habrá de establecer la fecha, pero la propuesta es aprobada por unanimidad por las mujeres que acuden a esa Segunda Internacional. Es importante que nos detengamos aquí a observar, entonces, cómo se vincula trabajo, la lucha por la igualdad en el trabajo, la lucha de las mujeres, lo que hace el trabajo y el pensamiento socialista por la igualdad de las mujeres en el mismo origen del festejo de esta fecha. ¿De acuerdo? Vamos a tener entonces en 1910 esta movilización, esta importancia de hacer visibles a las mujeres y su importancia en el trabajo. Nuestra siguiente fecha importante es 1917 y es hasta hoy, y digo hasta hoy porque todavía no sabemos qué depara y qué viene con los 8 de marzo en el futuro, pero hasta hoy sin duda el 1917 expresa el momento más relevante, más importante con las consecuencias más importantes de una movilización con motivo del Día Internacional de la Mujer, con esta conmemoración. Las mujeres obreras rusas salen aún en contra de la opinión de los líderes rusos de la época, van en contra y se pronuncian por los derechos del trabajo. Construyen e impulsan una de las movilizaciones más relevantes de un febrero de 1917, pero en el calendario gregoriano, que el calendario ruso terminaría siendo el 8, o en nuestro calendario juliano terminaría siendo el 8 de marzo. Y aquí encontramos entonces la fecha, por fin la fecha y el significado de la fecha, ligado fuertemente a una movilización nuevamente de trabajadoras, nuevamente con consecuencias políticas muy importantes y que habrían de dar lugar una semana después a la dimisión del zar Nicolás II. Esta espiral histórica nos conduce entonces a 1975, cuando la ONU se plantea en este fuerte impulso que significa la década de los 70 para el pensamiento feminista y para el movimiento feminista, la conmemoración y destacar como parte de un movimiento político, y esto nos tiene que quedar muy claro, el 8 de marzo es un signo de movilización, es un signo de acción, ¿de acuerdo?
1975, entonces tenemos ni más ni menos que a la ONU reconociendo la importancia de recordar, de destacar, de hacer significativos y de poner sobre la mesa de la acción política el Día Internacional de la Mujer, o a las mujeres a través de la identificación del Día Internacional de la Mujer. Enseguida podemos observar 1977 se reconoce de manera oficial este día. Y me paso de ahí a 1979 simplemente porque es en esa fecha que se aprueba lo que se conocen como los derechos o la Carta de los Derechos de las Mujeres, el Bill of Rights for Women, para las mujeres, ¿no? Que es la CEDAW. Y de ahí voy a dar un largo salto para el día de hoy y simplemente para ubicarnos en este 2021. Y hoy la fecha lo que hace es simplemente ubicarnos históricamente como herederas de una gran e inmensa lucha, de un movimiento que va más allá de las individualidades y cuyos logros son hoy dignos de ser reconocidos. Una historia que se cuenta, que pretendo yo siquiera contar en menos de 20 minutos, pero que ni siquiera podría ser recogida en bibliotecas enteras. Y es la historia de siglos de lucha antes de aquella manifestación de 1908, serie de manifestaciones de 1908 con las obreras y con las trabajadoras en Nueva York. Y en aquel ruso 1917, pero que nos convoca y nos conmina y nos invita a sentirnos eso precisamente, herederas de una lucha que nos excede, pero que nos ha beneficiado inmensamente y que no podemos y a la cual no podemos rendirle mayor tributo, sino haciéndonos cargo de la herencia, una herencia que es de acción, de transformación y de compromiso con la igualdad. Trabajo, crítica, socialismo, marxismo, feminismo, tienen una historia que comparten de forma importante durante todo el siglo XX. En algunas páginas de El Capital, Marx habla sobre qué está ocurriendo en el mundo, qué se mueve en el mundo, y comenta a sus conciudadanos las movilizaciones ocurridas en Inglaterra, en Inglaterra en aquella época, y dice, aquí parece no ocurrir nada. Pero no tengas dudas, dice Carlos Marx, les dice a sus lectores, les dice, de te fábula narratur. A ti se refiere la historia, les advierte. Y les advierte entonces que esa historia, la historia de lo que ven ocurrir en otro país, es una historia que se refiere a los propios alemanes o los de cultura alemana, y que esos movimientos habrán de alcanzarlos. Yo quiero cerrar esta parte de mi intervención con esa misma idea marxista. No nos quede duda. Cuando pensamos en el 8 de marzo, su importancia y cómo hemos llegado hasta aquí, debemos sentirnos en ese o bajo ese mismo signo de te fábula narratur. A ti se refiere la historia, a nosotros, los derechos con los que gozamos hoy, de los que podemos sentirnos orgullosos, es nuestra historia. Y perpetuarla, y continuarla, y repetirla en lo que de justo tiene, es también nuestra historia. Así que muchísimas gracias por esta primera parte de nuestra charla. Muchas gracias, maestra. Doy paso a la doctora Yasmín para ponerse. Gracias. Si me puedes ayudar a compartir, por favor, Cris, un poquitito la presentación. También agradezco en lo que se comparte la presentación, la invitación. Es un gusto, es un tema que es muy importante y que abarca muchísimas aristas, que es una dinámica
muy buena el que nos permita compartir y trabajar y tratar desde las dos posturas, porque Ale, entiendo, desde el derecho tiene mucho que aportar y yo desde la psicología al tema, ¿no? Y hay mucho al respecto. Entonces, bueno, vamos a primero que nada hablar un poquitito, ya lo retomó Ale y ella lo explicó perfectamente bien. Es un día, todavía no se presenta, ¿verdad? Me parece, ¿no se ve? Ok, déjame checar. A ver si se puede presentar. Bueno, retomando un poquitito. El hecho es de que muchas personas preguntan en las felicitaciones de por qué no felicitar a la mujer en el día del 8 de marzo, que se entiende o se malentiende como un día de felicitar, y no es un día de felicitar, es un día de conmemorar, como bien lo dijo Ale, recordar que esta lucha no termina, que aún estamos en búsqueda de erradicar la violencia de género, de conseguir la igualdad, y que el envío muchas veces de felicitaciones encaminadas a seguir perpetuando los estereotipos de género, donde hablan de cómo debe ser la mujer, linda, tierna, madre. O sea, esto es algo que perpetúa lo que justamente estaba comentando Ale, ¿no? Que hemos intentado, o que se ha intentado a través de muchos años, combatir, ¿no? Que es esta idea de desigualdad y donde se ven a las mujeres y a los hombres de maneras distintas. Y como bien lo mencionó Ale, en este sentido, este día, si podemos cambiarlo a la siguiente, por favor, Cris. Este es un día de un movimiento feminista, y el movimiento feminista, porque el feminismo se ha malentendido, se ha prejuiciado y estereotipado negativamente por mucho tiempo, y se ha visto como un movimiento que muchas no quieren acercarse. En mi caso, por ejemplo, como terapeuta, he estado al frente de mujeres que tienen argumentos feministas y que inmediatamente como que los tratan de contradecir con un, bueno, no es que yo sea feminista ni nada de eso, como si acercarse al feminismo fuera algo negativo o que se viera como algo de lo que tendrían que avergonzarse, y entendiendo que justo esas mujeres que iniciaron el movimiento fueron las que por mucho tiempo han logrado cambios importantes de las que ahorita todas gozamos. Entonces, sí, el feminismo tiene muchas seguidoras, pero también muchos personas que lo rechazan. Y justamente entendiendo un poquitito por qué, es porque las personas que han promovido estos estereotipos y prejuicios de género son justamente personas que quieren mantener el orden de las cosas como está, porque se ven beneficiados con este orden de las cosas. Entonces, si se fijan, en muchas de estas marchas de los movimientos del 8 de marzo, se retratan solo ciertos aspectos negativos, donde se enfocan a las mujeres en detrimento de lo que podría ser el movimiento. Pero es una lente que está enfocando ciertos aspectos de todo lo que es un movimiento y de todos los logros y avances que se han conseguido con estos marchas que se han venido llevando a cabo, y de las luchas que mujeres que nos antecedieron han hecho por nosotras. Entonces, entender el feminismo también como una cuestión de la cual debemos enorgullecernos, es algo importante porque hemos conseguido cosas, y que esto implica no solo la teoría y la reflexión, sino también el movimiento político, que es ir y hacer cosas. Y implica un darte cuenta, y el darte cuenta de que existen desigualdades, ¿no? Y que muchas mujeres en una posición privilegiada a lo mejor han dejado de percibir, y que no quiere decir que no existan, están existiendo. Si podrías compartirme la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En todo el mundo, en todos los lugares del mundo, existen situaciones en desventaja para las mujeres, en unos lugares mucho más marcados que en otros. Cris, creo que no pasó la diapositiva, me parece. Deje checar mis... Sí pasó, creo, ¿o no? Bueno, en lo que pasa la diapositiva. En menor o mayor medida, todas estamos enfrentando situaciones de desventaja, y hay una posición de superioridad, subordinación con respecto a los hombres,
y a las mujeres. ¿Y esto qué implica? Que esta condición hace que las cosas se mantengan en cierta medida sin cambios, aunque ha habido avances, de todas maneras seguimos manteniéndonos sin cambios. Y el reconocimiento de que existen estas desigualdades es el primer paso para levantar la voz y para buscar derechos donde nos pongan en igualdad de condiciones. Entonces, es un ejemplo de muchos, la violencia que se vive contra las mujeres, en donde si nos ponemos a reflexionar qué hay detrás de ella, está justamente una situación donde el hombre siente que tiene la autoridad absoluta sobre la mujer, y una persona que tiene autoridad sobre el otro también tiene el derecho de controlarla, de reprimirla, de decirle qué hacer y qué no hacer. Entonces, esta situación justamente de esa desigualdad en la que nos encontramos mantiene las mismas situaciones. Sí, me parece que no pasó en la siguiente. Ya pasó. Ya está pasando. Ok, la dinámica de superioridad, subordinación y la desigualdad que afecta a todas las mujeres en cualquier lugar del mundo, incluso en las que se podrían pensar en una condición preferente, en una condición donde tienen aparentemente todas las condiciones para salir adelante. Si exploramos y si analizamos a fondo, existe esta situación. Y es entonces necesario que tengamos bien claro cuál es el objetivo, la razón y el motivo de conmemorar el 8 de marzo, en una postura donde podamos alzar la voz, donde podamos evaluar si está habiendo cambios, poder exigir a los gobiernos, a los estados que se apliquen leyes de una manera justa, o sea, ver en qué punto nos está faltando todavía avanzar. Es un momento de reflexión, como bien decía Ale, o sea, de entender que estamos ahí para denunciar lo que no estaba ocurriendo como debería de ser, porque muchos gobiernos y estados, la mayoría, si no es que todos, mantienen una mirada ciega, indiferente a lo que está ocurriendo, y entonces es el momento de decir qué está pasando, ¿no? Primero reflexionar con nosotras y poder decir. Entonces, si por favor me podría seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y muchas mujeres también que no identifican estas condiciones de desigualdad, en mi práctica clínica que he observado, que dicen, bueno, yo no sé para qué hacen, ven a las feministas como exageradas, entre otros estereotipos, como que muy demandantes, como que odian a los hombres, con un rechazo a ciertas violentas, ¿no? Son como estereotipos o prejuicios de género, y en su argumento muchas de ellas sienten que no tienen, o que no, ellas para eso ellas no les corresponde, porque en su caso están bien. Y si vemos algunas cifras alrededor del mundo, aunque fíjense, estas que están proyectándose ahora son de la conferencia de Pekín de 1995, son cifras que ustedes dirían, bueno, tienen muchísimos años, pero fíjense, en una primera lugar, las mujeres realizaban 60% del trabajo mundial y solo recibían un 10% de ingresos, y solamente eran las mujeres poseedoras del 1% de las tierras, ¿no? O sea, solo 1%. Y de los cientos de millones de personas que viven en absoluta pobreza, el 70% son mujeres. Y en todos los países, sin excepción de primer mundo, mal llamado primer mundo, las mujeres son comparables en puestos iguales, solo reciben un 30-40% más bien de salarios más bajos que los hombres, ¿no? En esta situación de lo que podríamos ver que nos afecta de manera menos perceptible, pero que sigue existiendo. La que sigue, por favor. Y sí, en esta última conferencia que se hizo en marzo del 2020, el año pasado, por las Naciones Unidas, decían, expresamos preocupación porque en general los progresos no han sido lo suficientemente rápidos o profundos. En algunas esferas, los progresos han sido desiguales. Quedan lagunas importantes y persisten los obstáculos, incluidos las barreras estructurales, las prácticas discriminatorias y la feminización de la pobreza. Reconocemos que 25 años después de la cuarta conferencia mundial que les hablaba de Pekín, China, ningún país ha logrado plenamente la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, las niñas,
persisten en niveles considerables de desigualdad a nivel mundial. Muchas mujeres y niñas sufren múltiples formas de discriminación interseccional, vulnerabilidad y marginación a lo largo de su vida. Entonces, vemos que han pasado muchos años, sigue habiendo una marcada diferencia, y entonces aquí entramos al tema que nos compete en este momento. Si podemos un poquito pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, justamente vemos que estas desigualdades son perpetuadas justamente por los discursos sociales que promueven estereotipos de género, donde hay ciertos mandatos sociales que se les asignan a las mujeres como deben de ser, que tienen que cumplir, a los hombres como deben de ser, que tienen que cumplir, y todos estos mandatos sociales son los que promueven las desigualdades. No hay, y eso sí es algo que siempre se discute mucho y se habla mucho, pero no está de más reiterarlo, no hay ninguna diferencia biológica que explique las desigualdades, ¿no? Las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades productivas, cognitivas, emocionales que los hombres. Sin embargo, no se les ha permitido crecer socialmente en igual medida. Y entonces hay que ver y analizar y reflexionar qué es lo que está pasando. Un dato reciente del Foro Económico Mundial decía que aún faltaban 170 años para cerrar completamente las brechas de género, ¿no? A nivel mundial. Y yo creo que 170 años es una mirada muy optimista y que se queda corta con respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora sí el siguiente punto de las mujeres en pandemia, y sí se prevé en muchísimos lugares y estudios, se ha visto que el confinamiento va a ampliar la brecha de género. De hecho, ya está habiendo estudios donde el confinamiento se asocia a muchos síntomas, a mucha sintomatología psicológica, aumento de estrés, depresión, ansiedad, y estos, aunque están afectando a hombres y mujeres, niños, adultos mayores, están afectando en mayor medida a mujeres durante la pandemia por COVID-19. ¿Y cómo se explica esto? O sea, hay un mayor número de incertidumbre, miedo, responsabilidad derivado de la pandemia. ¿Qué factores pueden estar asociados con esto? Fácil. La socialización de género que les comentaba en la diapositiva anterior ha permitido que las mujeres se sientan responsables y por lo tanto, de cierta manera, culpables de muchas situaciones que están ocurriendo, que están enfrentando en esta pandemia. Por ejemplo, el cuidado y la crianza, ¿no? Tan importantes funciones durante esta pandemia están siendo funciones que están siendo sobrecargadas en las mujeres. Y las mujeres, sí, de acuerdo con la ONU, en esta pandemia por COVID-19, tienen mayores responsabilidades derivadas de, muchas veces tienen un trabajo remunerado y el trabajo de casa, que no deja de ser para ellas una responsabilidad porque así se nos ha enseñado a través del tiempo. Entonces, esto genera tanto sobrecarga laboral, estrés, agotamiento, culpa, entre otras muchas cosas. Y fíjense, si socialmente se nos ha asignado la función de cuidado y de crianza, que se ha vuelto indispensable en esta posición de pandemia, aunque lo tengamos o no asumido, porque también puede ser que algunas mujeres que nos estén escuchando digan, bueno, en mi caso comparto responsabilidades, o en el mejor de los casos gocen de la ayuda de una suegra o de una mamá, especialmente las que tienen hijos pequeños, pero finalmente, si se dan cuenta, también el apoyo viene de mujeres. Entonces, la sociedad se vuelve muy dura y crítica cuando una persona falla en estas funciones que se le han asignado. Y dentro de esto existe, aunque no esté totalmente reconocido, ese sentimiento de culpa. Y me gusta mucho retomar a Marcela Lagarde, que para mí es una de las mayores feministas y un referente increíble. Ella decía que algo que promueve esto es que los valores tradicionales de las mujeres son el descuido de lo personal y la anteposición de los otros por sobre ella misma. La abnegación, benevolencia, generosidad ilimitada, lealtad, obediencia y fidelidad.
y que esto que ella nombra en su libro Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas, dice que en cada uno de sus cautiverios o círculos vitales no todo es dolor, ¿no? Ella explica que la opresión no siempre es tan consciente, ni es vivida de manera consciente con pesar, con tristeza. Por el contrario, adquiere una tesitura, así lo nombra textual, tesitura de felicidad cuando es enunciada como lealtad, entrega, abnegación, cuando gracias a esa función se ven valoradas las mujeres, se les ubica en el mundo y cuando el cautiverio se le llama hogar o casa. Entonces, cuando la especialización de estos cuidados se convierte en un instinto maternal y a la subordinación del otro se le llama amor, pues las mujeres de alguna manera se sienten aparentemente felices. Entonces, durante esta pandemia, justamente, las mujeres han corrido mayor riesgo por esta sobrecarga y además, si bien muchos han perdido sus medios de subsistencia económica, hombres y mujeres, sobre todo en México, que el 60% mínimo están en el comercio informal o en actividades que no tienen como un sueldo o salario fijo, las mujeres son las que tienen menos probabilidades de regresar al mercado o de insertarse nuevamente al mercado laboral. Esto explica lo que yo decía de ampliar la brecha de género. Y sobre todo en el ámbito de la investigación y de la ciencia, que podrían pensar que son ámbitos privilegiados y que no tocarían tanto estos puntos, también, porque estudios ya que se están haciendo han visto que las mujeres están publicando menos, o al menos como primeras autores, hasta un 30% menos del año pasado, en el 2020, están investigando menos, tienen menor número de publicaciones, están teniendo menores proyectos donde van como líderes o como primeras autoras o responsables de la investigación. Y justo más, yo lo decía, para las mujeres jóvenes que tienen hijos pequeños y que están en un momento crucial de su vida para despegar o despuntar, para aportar a la ciencia y para conseguir, ¿no? Despuntar en este camino de la ciencia. Y esto ya está visto y hay muchos datos y fuentes y referentes de cómo está al respecto. Y justamente aquí, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, a pesar de todo esto, de las dificultades extras que enfrentan las mujeres, hay muchas mujeres que están destacando, mucho en el ámbito de la lucha contra el COVID-19, tanto en el diagnóstico, en técnicas para diagnóstico, para nombrar, para poder encontrar vacunas y tratamientos para el COVID. En esta investigación y en esta ciencia hay muchas mujeres que están postulándose para premios, que se están viendo reconocidas, pero también me gustaría hacer una mención especial a las mujeres que no tienen un trabajo que es socialmente reconocido, como es el ámbito científico o de investigación, pero que están al frente de lucha de esta pandemia. Las mujeres que yo estoy hablando, pues obviamente son mujeres que están en el sector salud, enfermeras, administrativas, mujeres que por la calidad de su condición o de sus circunstancias laborales, tienen que estar todavía manteniendo el servicio, porque son lo que se llaman de primera necesidad, la alimentación, la salud, los medicamentos, y que tienen que estar atendiendo y resolviendo. Mujeres en el ámbito también de la limpieza, y todas estas serie de mujeres que, sin ser reconocidas socialmente, tienen una función primordial o fundamental en esta lucha contra el COVID-19, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que inicia también como introducción al tema que nos compete el día de hoy, y quise también no abarcar mucho tiempo para no sobreagotar. Espero no haberme excedido, creo que no, pero bueno, con esto concluyo también mi presentación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces, abro paso para la charla de café, la cual vamos a llevar ahorita. Si gustan comenzar. Gracias, primero que todo, gracias, doctora, gracias, Yasmín. Me permite aquí sentirme así cómoda en esta conversación.
Creo que hay por ahí un ligero eco, yo no sé si lo escuchan. Creo que ya. Bueno, si continúa ya veremos qué podemos hacer, pero ya creo que ya mejoró. Quiero retomar de la interesante presentación que hacías varias cosas, ¿no? Distintas cosas. Primero, esta idea, quiero centrarme por ahora en la idea de cautiverio, la relación entre cautiverio, casa, hogar, vida privada, ¿no? Y cómo esto nos está impulsando, nos está marcando al mismo tiempo que un riesgo importante que hay que señalar y hay que combatir, ¿no? O hay que prevenir, nos señala también una oportunidad o un espacio para el crecimiento. Vayamos primero con el riesgo al que se refería Yasmín. El riesgo de como un regreso, como una vuelta atrás de muchos de los logros que se han traducido en salir de casa, ¿no? En separar con claridad o con más o menos claridad el espacio del hogar y las obligaciones de casa y el espacio público y el espacio del trabajo, que es un momento diverso, distinto, ¿no? Donde las mujeres hemos pasado décadas importantes tratando de llegar ahí. Esta pandemia nos regresa a todos al hogar y nos regresa a todos al hogar en una situación claramente de desigualdad, digamos, no vamos a regresar al hogar en igualdad si afuera estamos en desigualdad, pero lo que podía estarse presionando afuera, ¿no? Una mayor equidad, una mayor igualdad, una mayor visibilización, se traduce en esta pandemia con un oscurecimiento, una vez más, ¿no? Una privatización de las relaciones personales, un espacio donde el patriarca puede resurgir o resurge de hecho, ¿no? Teniendo un séquito a su servicio y en el cual la primera figura de servicio es precisamente la esposa. Esto aunado a este prejuicio, esta dominación, este mecanismo psíquico, ¿no? que muy claramente nos puede explicar acá Yasmín, de el amor, ¿no? De nadie, la mujer se rinde ante el amor, ¿no? Y esta imagen termina por encerrarnos a todos en condiciones de desigualdad en la casa y vuelve a la casa el punto de riesgo, ¿no? Hoy el punto de riesgo. Entonces, decía, tenemos un gran riesgo que es este retrotraerse, ¿no? A la casa y al hogar como una especie, una posibilidad de cautiverio. Y al mismo tiempo, la enorme oportunidad de visibilizar lo que los logros de las profesionistas, las científicas, el personal, las mujeres que forman parte importante del personal de salud, ¿no? Cerca del 70% a nivel del mundo y arriba del 73-74% en México. Y aún así ganando un 11% menos de lo que ganaría su contraparte varón. Entonces, estas dos alternativas se presentan ante nosotros, ¿no? En una situación ya de por sí demandante como es la pandemia. Y lo que yo quiero es precisamente preguntarle a Yasmín, ¿cuáles son las posibilidades de atender estos riesgos? ¿Cómo podríamos atender estos riesgos de una agudización de los estereotipos y en contra de eso, una mayor visibilización y un mayor reconocimiento a las mujeres científicas, a las mujeres trabajadoras, a las mujeres que están en el espacio público, cuando a todos nos están echando atrás, ¿no? Nos están metiendo precisamente en el espacio privado? ¿Qué piensas, Yasmín? Perdón, creo que se quedó en... Sí, le había puesto mote y estaba hablando. Te comentaba que qué buena manera de retomar todo el punto, de resumirlo y de ponerlo con otras palabras, has hecho. Me encanta. El hecho es justamente eso, que incluso se está hablando de que
puede existir un retroceso en varios de los avances y de los logros que se han conseguido con esto de la pandemia. Y eso implicará otra vez una lucha para tratar de alcanzar las condiciones que de cierta manera se han perdido. Porque un punto de riesgo es que si las mujeres están perdiendo su manera de subsistir económicamente o están descuidando esa parte, pues también van a tener se va a generar mayor dependencia de las mujeres hacia los hombres, económica, emocional, están más, van a depender más de los hombres. Y lo que se ha ganado es autonomía, independencia, que se puede perder con esta pandemia. Ese es un punto. Y regresando a la pregunta de cómo evitar estos riesgos, creo que parte de lo que se hace desde el ámbito de la reflexión también, de la teoría, desde el ámbito de la academia, que es hacer visible esto que está ocurriendo, ponerlo. Eso da pauta para que se ponga en la mesa de discusión y se generen propuestas. El cambio, como en todo esto que ha ocurrido, viene desde mi punto de vista desde dos vertientes. Una es la educación, que eso es un cambio a muy largo plazo, pero que es un cambio que lleva avances sólidos. La educación que tenemos en casa, el hacer consciente que está ocurriendo esto cuando se transmitan este tipo de conversaciones, de charlas, les haga sentido a alguna mujer, se dé cuenta, ese es el primer paso. Y el segundo paso es que esto se ponga en la mesa en políticas, el cambio de políticas que favorezcan desde el derecho, ¿no? Que ese es el otro punto. No basta con la educación que se dé en casa y los hijos, que ese es el primer punto que lleva a largo plazo. El otro es generar políticas que puedan empezar a compensar esto que está viendo en retroceso, políticas que favorezcan a las mujeres en condición de desventaja, ¿no? Que somos todas, de mayor o menor medida. Entonces yo creo que esos dos puntos se pueden lograr también para evitar tanto el retroceso. Y no sé, yo me imagino que dentro de estas políticas hay algunas con las que a lo mejor tú te sientes también muy identificada porque han impactado. ¿Cuáles consideras tú que son las que nos han favorecido, de las que se han llevado a cabo? ¿Cuáles podrían ser? Estamos en un momento, creo que así lo podemos vivir y lo podemos confirmar todos, ¿no? Desafiante, ¿no? Desafiante para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras. Otra vez por ahí está el eco. Listo, creo que ya. Por supuesto que es desafiante. Creo compartir cada una de tus palabras y cada una de las ideas. Decías, es el momento en el cual poder, ¿no? Política, yo agregaría presupuesto, ¿no? Tienen que ser puestos sobre la mesa como el triángulo importante, los tres temas relevantes de la discusión de cómo hacer frente a los riesgos claros que en términos de igualdad de género presenta la pandemia, ¿no? Digamos, en todas las perspectivas, desde todas las aristas que esto abre. Pero la respuesta, ya sea para enfrentar los riesgos, para atender las necesidades, tendría que ser puesta en este triángulo relevante que no estamos inventando el hilo negro, ¿no? El movimiento feminista ha tenido como muy claro. El primero es evidenciar que todo esto es una cuestión de poder, ¿no? La pandemia es un fenómeno natural, digamos, intolerable, pero abre un espacio para un reacomodo de las relaciones de poder y dominación. De poder y dominación frente al Estado, ¿no? Que nos tiene más controlados, que nos puede tomar la temperatura, que puede incidir en nuestro cuerpo y que puede entrar a nosotros y obligarnos a cosas que hace un año era impensable, ¿no? Frente al Estado, pero el poder también en aquel mítico e importantísimo lema feminista, ¿no? Lo personal es político, ¿no? No es solo el poder hacia allá y hacia el Estado, si es el poder en lo personal, el poder al interior del hogar, ¿no? La relación de dominación que hoy se reajusta, y en ese reajuste, si no tenemos cuidado, perderemos
porque es poder, ¿no? Perderemos espacio, perderemos terreno. Y una de las cosas que señalabas, y estoy absolutamente de acuerdo, esta batalla no debemos de olvidar que se libra, sí hacia afuera, sí en la calle, sí en la lucha externa y en la comunidad, pero también se lucha hacia el interior, ¿no? En la lucha contra los propios prejuicios, en la lucha contra cómo voy a dejar a mi hijo que no aprenda a leer, ¿no? Si es mi responsabilidad, entonces paro, detengo mi desarrollo, renuncio por estos momentos en los que él me necesita. Ese mecanismo psíquico, ¿no? Que hoy aparece como una enorme necesidad, la tendríamos que revisar y se juega ahí, en el terreno en el que tú eres experta, en el terreno de la psicología, en el terreno del mecanismo donde la dominación aparece como deseada, como donde el cautiverio aparece como amor, ¿no? Punto número 2, la política en términos, las políticas públicas, ¿no? Y ahí se nos abre un espacio en el cual comenzar a pensar nuevas políticas públicas para atender estos riesgos desde casa, ¿no? No solo en el área de trabajo, sino desde casa. Y la tercera es, evidentemente, el presupuesto, ¿no? Hoy tendremos que estar hablando de los presupuestos reducidísimos para atención a programas dirigidos a no solo a violencia, sino atención a mujeres trabajadoras, apoyos a mujeres trabajadoras, que han sido reducidos en los últimos 2 o 3 años de una forma considerable, ¿cierto? Y entonces, ahí como este triángulo, ¿no? De poder, políticas y presupuesto tendría que estar invitándonos a todas a reflexionar, y en lo macro y en lo micro, ¿no? También en el ámbito de la familia, de la universidad, por supuesto, ¿no? De la universidad, de este recomponer las relaciones sexogenéricas desde la perspectiva universitaria. Y yo quisiera, porque no quiero perder esa oportunidad de que me cuentes un poco también de tu trabajo, de lo que estás haciendo ahora en términos de cómo ofrecer, cómo hablar, cómo construir este nuevo lenguaje del amor, en el cual no es darse por completo, ¿no? En el que el amor maternal, especialmente pienso, por ejemplo, en la figura de la madre, ¿no? No es una entrega absoluta y no es una... ¿Cómo pensar desde ahí donde tú has pensado tanto? ¿Cómo recomponer estos mecanismos psíquicos que no tengo duda, yo he padecido, ¿no? Cuántas veces y digo, ¿cómo hago para repensarlo? Y ¿cómo piensas tú que que podríamos comenzar a trabajar desde ahí, ¿no? Y reconstruirnos psíquicamente, porque quizá uno de los peores instrumentos de dominación está aquí, ¿no? Y no sabemos cómo quitárnoslo. Gracias, Ale. Es todo un camino y mucho, mucho por hacer. Desde, por ejemplo, el ámbito de la psicología, de la psicoterapia, que no alcanza a llegar a todos y que evidentemente se queda corto con el alcance que puede dar, porque no todo mundo accede o siquiera se da cuenta o percibe que está sintiéndose mal, sino que se acostumbran a vivir así y no lo viven, o sea, no lo identifican. Pero desde el ámbito de los que alcanzan a llegar a un proceso psicoterapéutico, pueden decir, algo no me gusta, me estoy sintiendo mal o triste, hay mucho por hacer. Y una de las bases de la psicología, pues es justamente la reflexión que lleva justo a eso de sentir y explayar emociones. Por ejemplo, a raíz de esta pandemia, en algún momento de tantos discursos de mamás, normalmente con niños pequeños, y se daban cuenta de esto, yo generé un grupo de autoayuda para mujeres, vía también a distancia, y
las experiencias compartidas, yo solamente moderaba, las experiencias compartidas de las mamás eran muy interesantes, ¿no? Porque hablaban justo de estas 4 cosas que yo te digo que surgieron a raíz de esta, que no era una investigación, después ya está para hacerse investigación, pero la idea era un grupo de apoyo y era el término y los conceptos y las categorías de sobrecarga laboral, estrés, el hecho de la culpa, ¿no? De sentir la culpa y el agotamiento. O sea, mamás que identificaban que a veces tenían para poder rendir, que no dormir en las noches. Y cuando llegan o puedes llegar a reflexionar o te llega ahora por los medios virtuales algún elemento que conecte contigo, con tu historia, o que te haga sentido, es un momento también como que te liberas, porque te das cuenta que existe. Y este discurso también de romantizar ciertas cuestiones del amor, de lo que es una pareja que te cela, o sea, eso que ya se está llegando a muchas personas, es satisfactorio ver cómo están recibiéndolo también las mujeres y se están dando cuenta en cualquier ámbito, sin necesidad de llegar a la psicoterapia, pero se están difundiendo como prácticas que no son sanas, que no construyen, que no. Entonces, el hecho también de los medios de difusión que tienen todos sus aspectos negativos, pero que también están ayudando a alcanzar a más mujeres a través de flyers, ahora de campañas, ¿no? Que se están haciendo, en donde hay frases cortas, pero que te mueven. Esto está generando también cambios y reflexiones. Y creo que eso es un camino también que está alcanzando a mujeres. Entonces, bueno, también eso. Sí, sí, y yo con respecto también me gustaría mucho saber un poquitito más de lo que tú haces, Ale, porque también supongo que en el hecho de que Marina te haya invitado a esta plática es porque estás muy involucrada con el tema y aunque en tu semblanza lo comentaron, pues de alguna manera lo que estás haciendo, un poquitito conocer de ti, de lo que estás haciendo, creo que sería interesante también. Gracias, muchas gracias por esa pregunta y gracias también por las ideas. Antes de contarte un poco, por supuesto, lo que estoy trabajando ahora, me gustaría rescatar algo muy importante, ¿no? Es estos 4 elementos que podemos observar como fundamentales, como muy importantes, ¿no? En el análisis de la situación de las mujeres en la pandemia, ¿no? En cómo ha cambiado a un año la situación de millones de mujeres en la pandemia. Y dices, sobrecarga, ¿no? Sobrecarga de trabajo, estrés, pero el tercero es encantador, ¿no? Culpa. Porque no es solo sobrecarga, porque todo el mundo puede decir, bueno, sobrecarga a lo mejor todo el mundo, que no es cierto, ¿no? Las cargas del trabajo doméstico se distribuyen de forma distinta, pero cuando se distribuyen de forma distinta, la culpa es quizá uno de las emociones más desigualmente distribuidas, ¿no? En una familia. ¿Cómo y por qué la madre, la hermana, la hija, la cuidadora, ¿no? Esta imagen de la cuidadora responde con una enorme culpa ante la sobrecarga y el estrés, ¿cierto? Y quizá con la culpa antes que con el liderazgo, y ahí viene la otra cosa, ¿no? De decir, ¿cómo transformo esta estructura al interior de casa y después fuera en el mundo, ¿no? Para que sea más equitativo esto, ¿cierto? Entonces, pareciera como si la culpa nos instalara, y digo nos porque claramente estoy ahí, ¿no? Claramente me reconozco, claramente en lo que hablas me reconozco ahí pensando y viendo qué hago con mi adolescente, ¿no? Que pasa muchas horas y que entonces tengo que, ¿cómo transformar la idea de la madre que es buena madre porque lo da todo, ¿no? A la madre que es muy buena madre porque es una gran líder. En casa organiza, distribuye y frente a la culpa surge el poder, ¿no? El poder en esta perspectiva de puedo organizarlo, puedo distribuirlo y
puedo sentirme más libre. Y quizá evitar el agotamiento. Cuando estamos pensando, cuando al 8 de marzo llegamos cada año y reflexionamos y pensamos sobre lo que hay que cambiar, ¿no? Nos das estas líneas, estas ideas de hoy tenemos que pensar en cómo cambiar nuestra reacción del estrés con culpa, ¿no? Estrés, agotamiento, con culpa a una posibilidad más positiva, ¿no? De la segunda palabra y el segundo gran tema que nos invita esta mañana, y es la idea de, ok, las mujeres estamos padeciendo un enorme riesgo, y también nos aparece la opción de liderazgo, ¿no? Y este liderazgo y eso es muy importante para quienes nos estén acompañando, para los y las distraídas que nos acompañan esta mañana, el paso, ¿no? El paso de la igualdad, nuestro esfuerzo por la igualdad va hacia el liderazgo, hacia la construcción de mujeres que se sienten lo suficientemente confiadas para hablar, para cambiar y para impulsar a otras al cambio, ¿no? Y en este punto también lo podemos reconocer. La ONU está como súper esforzada, súper interesada, ¿no? En decir, bueno, ¿qué están haciendo las mujeres en el mundo? Visibilicémoslo. Desde quien ha sido capaz de poder participar en la creación o en el desarrollo de una vacuna con RNA, desde quien puede crear distintos programas en la computadora, visibilicémoslo. Y ahí, cuando leía precisamente preparando un poco para la charla, decía, eso es quizá el mensaje de esperanza, ¿no? Que quisiéramos traer en esta charla de café. Primero, la memoria de la lucha, la conmemoración por la lucha, la conciencia de la desigualdad, de los riesgos que enfrentamos hoy por hoy, y enseguida la posibilidad de un quehacer esperanzador, ¿no? En lo interior y en el otro, y que se traduce en la figura del liderazgo, de líderes especialmente muy jóvenes, ¿no? Yo leía y el punto donde hoy centramos la atención de una forma importante es en estas jóvenes menores de 30, ¿no? Que están cambiando, que han venido al mundo en una grieta, digamos, de la historia, donde quizá, quiero pensar, los prejuicios les pesan menos, ¿no? Les duelen menos. Y por ahí me gustaría que también me contaras ahora como un poco de tu experiencia en este trato con estas jóvenes líderes al interior de la universidad, en clase, ¿cómo lo ves, no? Pero antes de eso me gustaría regresar a la segunda parte de tu pregunta y contarte un poquito, bueno, en el derecho soy abogada, bueno, licenciada en Derecho. Lo que me interesa o lo que he estado trabajando es cómo podemos tomar decisiones identificando los prejuicios de género, y cómo esta idea de resolver judicialmente, jurisdiccionalmente, con perspectiva de género, es posible en una de las disciplinas más patriarcales de la historia, ¿no? Por vieja, digamos, es una de las disciplinas más antiguas, pero además también por la propia forma en la que se desarrolla, ¿no? Tan formal, tan masculina, el derecho mismo creado desde la autoridad y convenciéndose de que el razonamiento y la toma de decisiones es un razonamiento de autoridad, cuando lo que este pensamiento feminista exige es dejar a la autoridad de lado, ¿no? Y sin embargo, es muy difícil transformar cualquier práctica si de alguna manera no puedes conversar con el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transformar la perspectiva de género en
un lenguaje jurídico, de método jurídico y cosas. Eso es más o menos lo que trabajo, a veces con más y menos éxito, como tú ya sabes, ¿no? Siempre son estas cosas, pero eso es más o menos lo que estoy trabajando ahora. ¿Cómo podemos aplicar el derecho con perspectiva de género y utilizando el propio método jurídico, ¿no? Como infectándolo. A mí me gusta pensarlo así, cómo infectamos al método jurídico desde dentro, de tal manera que un caballo de Troya, el caballo de Troya de la perspectiva de género, aparezca en la mente de los juristas, ¿no? Algo así. Y bueno, tengo ahí varios años, mis avances son magros pero constantes, entonces ahí vamos. Y ahora, porque ya he hablado mucho, quiero volver a esta parte y escucharte a ti sobre esta idea de liderazgo, del liderazgo en las ciencias y en tu disciplina, ¿no? ¿Cómo observas hoy a la perspectiva de la psicología, de la ciencia y en especial de las jóvenes líderes en estas materias? Bien, Ale. Ahora que te escuchaba hablar también, estaba pensando que el ejemplo también de liderazgo que tú debes tener en tu vida es potente, porque no es lo mismo estar en una profesión, que psicología es una profesión de cuidados, de atención, mayoritariamente está muchas más mujeres que hombres, y que tiene un marcado sentido de formación desde ámbitos de reflexión, de eliminar prejuicios con los chicos que inician la carrera de psicología, que de entrada ya tienen un cierto perfil y que van pues ya como más abiertos, ¿no? Que en otras carreras que son mucho más cuadrados. Y una carrera donde yo he estado pues cobijada por mujeres, por maestras, por chicas, a una profesión como la tuya, que sí, yo creo, me parece que están en igualdad más o menos ya de porcentaje, pero sigue siendo una profesión marcadamente masculina, donde las mujeres se han tenido que abrir espacios, ¿no? Y que no ha sido fácil. Me imagino que llegar a un lugar, luchar con no sé, con los jueces, que en su mayoría también son hombres, ¿no? Más que mujeres, todo lo que encuentras en el camino, y es un mundo de hombres, en el que tú seguramente, pues bueno, ejemplo de liderazgo y tendrás como bien claro de cómo se logra y cómo se hace. Y en el camino con respecto a la pregunta que tú mencionas, sí es bien evidente. O sea, la formación de las chicas ahora en estas generaciones, a lo que yo recuerdo que era mi generación, cuando yo estudiaba. El cambio de ideas, de reflexiones, de perspectivas, y eso es muy marcado, por lo cual yo reitero otra vez que mi idea de que gran parte del cambio está en la educación y en la cultura, es real. Pareciera que no vamos avanzando, pero cuando notamos el cambio, y que pudiéramos hacer un análisis del cambio de cómo se pensaba en la época donde yo estudiaba y cómo piensan ahora las chicas que estudian, sí, hay un abismo de diferencia. Entonces, yo creo que gran parte sí lo están haciendo, todo lo que se está haciendo de movimientos, de campañas, de reflexiones desde la educación, y se nota mucho. O sea, las mujeres saben identificar más fácilmente conductas sutiles, ¿no? Que las ponen en desventaja. Muchas chicas están muy claras en eso. Ahora se están haciendo mucho el movimiento, ¿no? De denunciar el acoso. Se crean instituciones en la Universidad de Guanajuato que tienen su grado igual les falta mucho, pero tienen como mucho por delante, y se están haciendo ya cuestiones que van encaminadas a lograr que las mujeres también puedan tomar liderazgo y tomar participación y poner una perspectiva justa a las cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso se nota, indiscutiblemente se nota. Si yo recuerdo mi generación y la que ahora estoy formando, es marcado, ¿no? Es muy, muy, muy evidente. Pero claro, estoy también en una disciplina que se presta, ¿no? Que es una disciplina de muchas materias van dedicadas a la reflexión, a hacer un trabajo autopersonal de conocimiento, a poner en perspectiva. O sea, toda esa formación también hace una diferencia. Entonces, con la generación de psicólogas y psicólogos,
noto un cambio también muy importante que va encaminado a esto, mucho. Sí. Sí, claro. Yo creo que hay disciplinas, luchamos, ¿no? Porque las disciplinas sean cada vez más ajenas a intereses sexogenéricos o a perfiles sexogenéricos. Pero eso que podemos encontrar claramente como un deber ser, el hoy no sigue estando muy marcado. Creo yo que una oportunidad importante para la transformación de esta forma de concebir las distintas disciplinas, precisamente la comunidad universitaria, ¿no? El seno de la comunidad universitaria, con todas las dificultades que pueden ser transformar prejuicios de décadas. Decías, y yo recordaba claramente, ¿no? El haber estudiado, el haber escuchado comentarios, ¿no? Comentarios en el aula claramente de prófuga del metate, ¿no? Si usted utilizara menos tiempo en peinarse y más tiempo en leer, otra cosa podría ser, ¿no? Y de aquellos comentarios que uno escuchaba y escuchaba sin tener, porque lo tengo que confesar, ¿no? Era muy difícil tener el panorama donde aquello podía ser comprendido, exhibido y denunciado. Hoy es claramente distinto. Y precisamente es por eso que le llaman, ¿no? La generación igualdad. La generación igualdad es esta que vemos crecer, esta que es posible que nos esté escuchando. Yo quisiera creer que nos escuchan alguien, ¿no? Dice un distraído, una distraída, que estemos aquí, que son la generación de la igualdad, la posibilidad más clara en términos generacionales para construir y retrasar. Me acuerdo muy bien que señalabas con toda razón que estamos pensando en 150 años, ¿no? Aproximadamente 160 años, decías, para una reducción real, bueno, casi completa de la brecha, ¿no? De la brecha de género. 150 años. Con una sociedad patriarcal de más de no sé cuántos, ¿no? Después de Cristo, de más de 2000 años, uno puede decir, bueno, no es tanto. Y sin embargo, el punto es urgente. Y estas generaciones creo que tienen la sensación de urgencia, como nunca antes se había tenido. Esta crítica al feminismo como feminacismo, ¿no? O las fotos de encapuchadas, violentas, es posible que pueda ser reconducido en términos de lo que hace la ira con las estructuras de poder que no responden, ¿no? Que no responden. Estas jóvenes, las jóvenes, la generación de la igualdad está siendo formada hoy en la universidad. De eso no me cabe la mayor duda. Está ahí y tiene un potencial inmenso, ¿no? Inmenso para la igualdad, inmenso para la transformación, inmenso para la adecuada expresión de la ira frente a la injusticia, ¿no? O sea, ahí estamos, y ahí es donde tenemos que poner la vista, y ahí está poniendo la vista, ¿no? La ONU y todas estas comunidades de estas organizaciones internacionales en la formación de liderazgos de jóvenes, tal. Quisiera yo preguntarte, porque mencionas, por ejemplo, a Lagarde, ¿no? Y lo que quiero preguntarte es, ¿y qué podemos hacer en la Universidad de Guanajuato? ¿Qué hacemos en la Universidad de Guanajuato para centrar, para ubicar nodos, ¿no? De acción, de escucha y respuesta para estas nuevas generaciones. ¿Tú qué has visto? ¿Tú qué ves que son áreas de oportunidad, lugares donde quienes están movilizando se pueden encontrar áreas fructíferas o donde tendríamos que estar preocupadas? Sí, fíjate, yo soy del DF y yo tengo 5 años en la Universidad de Guanajuato ya, hace 5 años. Y claro,
las personas no estamos libres de prejuicios y de estereotipos, ¿no? O sea, tratamos de no tenerlos, pero siempre existen. Me acuerdo yo que cuando llegué a la Universidad de Guanajuato pensaba en la Universidad de Guanajuato por la zona, por el territorio, por la región, como muy conservadora, ¿no? Y yo esperaba encontrarme un marcada diferencia a lo que era la UNAM, ¿no? Que además la UNAM es muy griñera, yo estoy de ahí, o sea, yo me imaginaba muchas cosas, sí, más bien en una idea de prejuicio. Y cuando llegué, empecé a ver que había políticas muy abiertas, ¿no? Que son programas que sí, por ejemplo, tienen muchas, a lo mejor, carencias y falta mucho por avanzar en esto que decías de las áreas de oportunidad, pero que están trabajando, ¿no? Y que se está permitiendo, por ejemplo, la expresión desde una manera como muy respetuosa a los derechos de las mujeres y de los universitarios. Recién yo llegué ahí, me invitaron a participar en una evaluación que hicieron de una empresa externa, que ahorita no recuerdo quién era, para ver cómo andábamos en cuestiones de desigualdad de género. Hicieron como un grupo focal de discusión. Yo estoy en Celaya, pero me mandaron a Guanajuato porque iban a reunir a administrativos, académicos, de todas las áreas alumnas en un grupo de una dinámica de investigación de foro de discusión, donde estaban compartiendo para hacer un diagnóstico y transmitirlo a la universidad para que de ahí se empezaran a implementar políticas. Eso fue cuando yo llegué, y cuando he estado avanzando, he visto que se han abierto espacios de para denunciar, para discutir, para ser visible. Otra cosa es cómo se acaban esas denuncias. Y ahí yo creo que es lo que pasa con las leyes en muchos lados de México, ¿no? O sea, las leyes están y están bien hechas. Creo que el derecho de México es uno de los mejores del mundo en papel, ¿no? En términos de lo que está escrito. Por ahí he escuchado, no estoy segura porque no es mi área, pero he escuchado mucho que dicen eso. Y a la hora de implementarlo, pues falta mucho, pero es un trabajo constante, ¿no? Que se tiene que hacer para poder llevar a cabo mucho de lo que se está haciendo. Y yo creo que es un camino largo, que va a requerir tiempo y experiencias a lo mejor donde no sean tan afortunadas, errores, aciertos, y que puedas llegar a tener, pero por lo menos se está poniendo en la mira, ¿no? Se están planteando en la mira problemas, se está visibilizando, y el hecho de que ya esté ahí alguien visible hace una diferencia. Yo creo que es una diferencia enorme a mantenerlo oculto y en secreto, como ocurría, ¿no? Cuando se trataba de ocultar o sea, en este punto, ese es el primer avance y falta mucho, pero creo que estamos en ello y creo que se están haciendo cosas también. Sí, sí. Sí, sí, Ale. Comparto contigo. Fíjate que, no sé, creo que ya tenemos poco tiempo y en algún momento creo que nos van a, esperamos. Sí, perdón, preguntas, es que te quería preguntar, ¿dónde estás tú ahorita? También en la UNAM das clase. Estoy yo acá en México, ¿no? Yo soy de Guanajuato y ahora por cosas de la vida estoy por acá, y a mí me pasó exactamente al contrario, ¿no? Digamos, de Dolores Hidalgo, son mis padres, y ahí crecí, viví en Guanajuato desde los 15, y el choque cultural, ¿no? Con la UNAM fue importante y un enorme aprendizaje, ¿no? He aprendido un montón de cosas de las formas y de las prácticas de la Universidad Nacional, y todavía sigo aprendiendo de algunas de las políticas públicas que impulsan, ¿no? Que es capaz de impulsar la universidad en conexión, ¿no? Con un trabajo. Eso creo que es lo que más me ha llamado la atención en la universidad, y pienso que eso de pronto hay que imitarlo, ¿no? Hay que imitarlo en el resto del país, la capacidad de conectar intereses académicos con intereses de investigación, con intereses de la docencia, con el momento, ¿no? Con el timing, con la posibilidad de ver qué es lo que está surgiendo y conciliar. Y eso viene relacionado con un poco con esto del 8 de marzo, ¿no? ¿Cuáles son las típicas
conductas o comentarios que se hacen en estos días que tú decías muy bien, ¿no? Bueno, la felicitación, mandarte fotos del galán guapo diciéndote feliz día, pequeña, ¿no? Estas formas inacabadas de observar el 8 de marzo y cómo es que podríamos observarlo, lo queremos observar mejor, ¿no? Precisamente con la palabra que tú utilizabas, visibilizar, ¿de acuerdo? Los movimientos políticos son, para los movimientos políticos, ser vistos es central. Si no eres visto, no eres escuchado. Si no eres escuchado, no puedes opinar, no puedes influir, no tienes poder. Alguna vez Catherine McKinnon no decía, alguna vez, en algún punto en el futuro, alguien va a voltear a ver cómo las mujeres hicimos tanto con tan poco poder, ¿no? Y ese poco poder surgió de la idea de primero hay que vernos, primero tenemos que ser vistas si queremos después ser escuchadas. Y el 8 de marzo parte de ahí, ¿no? Primero, ser vistas, voltear a ser vistas en términos políticos y sociales y jurídicos como un segmento fundamental, ¿no? Del proyecto social que se quiere impulsar. Después de ser visibilizadas, hay que tener voz. Y para tener voz y para que la voz se escuche hay que trabajar en red, ¿no? En nodos especiales donde se acumula poder para poder hablar, para exigir que alguien te escuche, ¿no? Y si a la mesa de la toma de decisiones, decía una legisladora afroamericana, no te ponen una mesa, una silla, hay que llevarla tú misma, ¿no? Sí, la visibilización de este 8 de marzo, sí, este espacio de voz que hoy se nos permite, sirve para recordar e impulsar a la acción. Entonces ha sido un gran tiempo y es un tiempo que yo agradezco un montón. Quisiera, ahora que tú me comentaras un poco sobre esto, y no sé si también Cristi por ahí pueda tener algunas preguntas o algo con lo que enriquecer la charla de café. Uno quisiera que esta charla de café de verdad estuviera con el café y con el resto de las universitarias al lado, ¿no? Algún día, muy pronto, yo estoy segura que sí. Muchas gracias a ambas. Y sí, claro que tenemos unas cuantas preguntas. Si están de acuerdo, voy a dar inicio con ellas. Ok. Diana Laurel pregunta, ¿cómo tratar con una persona machista siendo de tu familia? Por favor, Yasmin. Híjole, yo creo que el trabajo más complicado que puedes hacer es con alguien con quien convives de manera constante y total y absoluta y de tiempo, ¿no? Que es alguien que está dentro de tu familia. Que muchas, me ha pasado que tienen que discutir con tíos y abuelos y acaban frustradas, enojadas y totalmente, a veces sí, impotentes, porque no pueden hacer mucho. Yo creo que simplemente es saber que hay cosas con las que yo puedo no participar, no coincidir y no aceptar, y en la medida de lo posible, la emancipación y la libertad que te da la autonomía, el estudio, el aprender, el reflexionar, el adquirir conocimientos, la universidad, que es parte, eso te da la universidad, es poder discernir, poder no estar de acuerdo. No estoy como enfrascarse en una lucha por tratar de convencer, porque eso sí ha sido contraproducente para sentirse más frustradas, enojadas, impotentes. Algunas les sirve de desahogo, pero yo creo que más bien es hasta dónde yo no voy a participar de eso que está ahí en mi familia, ¿no? Y que se me quiere imponer o inculcar,
y que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, ese es el punto, más que tratar de convencer o de discernir, es con mis acciones, ¿no? Con mi forma de llevar mi vida y que la misma independencia y autonomía les va a dar su espacio también. Claro. Estoy completamente de acuerdo contigo, Yasmin. Me ha encantado la forma en la que lo abordas, ¿no? Yo diría, y si si estuvieras aquí, no dijiste su nombre, Cris. No sé si tenemos su nombre, pero ¿cómo, perdón? No se escucha. Sí, perdón, Diana. Diana. Diana, si estuvieras aquí, si estuviéramos en el café que soñamos tener, lo único que te diría es lo curioso y lo extraño que el machista te lo encontrara solamente en alguien de tu familia. Si solo lo tienes en alguien de tu familia, wow, cuánto hemos avanzado. Lo más probable es que lo encontremos en la familia, en la pareja, en el aula, en la biblioteca, con el jefe, con el subordinado, con el mundo está así. Y frente a ello, quizá lo que queda es precisamente, no lo que queda como resignación, sino como vía de acción. Es si esperamos que el otro cambie, ¿no? Algún poder le estamos concediendo. Cuando efectivamente el cambio ya se dio. Y convencido o no convencido, en la medida en la que Diana es más fuerte, ¿no? Este personaje, por más importante que sea, dejará de tener el poder que solía tener. Es normal que luche por él. A todo el mundo nos gusta dominar. Pero cuando lo has dejado atrás, entonces Diana comienza una enorme satisfacción, a veces muy breve, ¿no? La de decir, no requiero ser aprobada, no requiero, lo único que requiero es respeto, ¿no? Y podrás no convencerlo, pero tendrá que hacerlo, tendrá que encontrar el límite. Y en ese espacio creo que vale mucho la pena reconocer que es posible que no lo convenzas, pero tú has cambiado y él también tendrá que hacerlo. Aún así, creo yo, y en eso estoy segura que en algún momento Yasmín nos va a ayudar, ¿no? Esta idea de ser como muy clara, muy enfática, muy confiada con los cambios que tú misma has logrado y con los cambios que tú misma estás haciendo. Muchas gracias. Continúo con la siguiente. Maggie Sandoval pregunta, nosotras mujeres que ya conocemos un poco del tema, ¿qué nos toca realizar en la sociedad? ¿Por dónde empezar? Creo que el descubrimiento es siempre individual. En mi experiencia, digamos, es como en un momento te despiertas y dices, oh, estoy viendo algo que es diferente, ¿no? Estoy viendo que algo es diferente. Creo que no siempre podemos contar con la amiga de al lado, la compañera de al lado con la que podamos conectar. Y eso es lo que yo pienso que nos toca. Una vez que comienzas a aprender, comienzas a ver cosas, comienzas a identificar cierto tipo de relaciones injustificadas de dominación o de poder, lo que sigue es la organización, ¿no? El compartir con la otra, el acercarte a la otra, el poder confiar en la otra como parte de una organización. Yo diría, si observamos, si estamos trabajando en temas de igualdad, no basta con la propia conciencia. La propia conciencia transformada es solamente el primer paso y es inútil si no se transforma en un cambio estructural. Y ese cambio estructural siempre viene de acompañarte con el otro. Yo diría, lo que sigue es buscar quién te acompaña en la acción. La doctora Yasmín va a hacer algo.
No, solo ¿Un quería comentario? comentar, estoy de acuerdo y que esta pregunta también resulta interesante que pudieran planteárselas también chicos, ¿no? O sea, las mujeres porque nos compete a nosotras, porque nos afecta directamente a nosotras, pero muchos chicos también que están en esta idea de hacer un cambio y desde una perspectiva y que en muchos momentos pareciera que están asumiendo, aceptando. Yo creo que el primer paso es que también ellos identifiquen los privilegios de los que gozan y denuncien o se inconformen con otros hombres, que eso es lo más difícil. Lo más difícil es que hombres puedan, en su mismo círculo de amigos, el decir, oye, esto no está bien, ¿no? A otro, ¿no? Al otro que con el que tienen que quedar bien para seguir siendo parte del grupo. Entonces, cuando ellos mismos se unen empáticamente en esta idea de igualdad, pueden hacer mucho también, porque estarán encaminando también desde la parte más directa, hace rato que hablaba Ale del caballo de Troya, entrarle desde el mismo grupo, desde el mismo género, desde el mismo sexo, con su mismo, con sus mismos iguales. Entonces yo creo que los hombres también pueden hacer mucho y pensando en que la desigualdad al final, aunque pareciera que es algo que beneficia y obviamente estructuras de poder, nadie quiere perder el poder, como bien dice Ale, ni el control, porque es algo que todo el mundo nos gusta, es el hecho de que afecta en mayor o a menor medida cuando hay una limitante en desarrollo en algún grupo, va a afectarnos a todos. Y entonces, si pensamos a grande escala, ellos también hay algunas personas interesadas que sí he escuchado que sí se preguntan esto, ¿no? ¿Qué me queda por hacer? Y que son chicos y que también hay mucho, ¿no? Que se puede hacer desde ellos, desde sus posturas. Nada más. Muchas gracias a ambas. Bueno, continúo. Moni Rubio pregunta, como mujer, ¿cómo puedo vivir o representar el 8 de marzo y bueno, todos los días? De cierta manera me da miedo o pienso mucho publicar, comentar o hacer algo, porque de cierta manera siento que en este día estamos muy a la defensiva. Ok, sí, el miedo, yo creo que está justamente, tiene su base en esto de que decíamos, el movimiento feminista o cualquier lucha por lograr la igualdad ha sido duramente criticado y las frases con las que se descalifica a quienes están en esta lucha, a feministas que le llaman extremas, que el feminismo extremo realmente no existe, o feminazi, como hace rato decía Ale, te llevan a un miedo a que te digan exagerada, odias a los hombres, marimacha, con lo que se asocia. Entonces, eso es en cuanto a publicar o hacer más de esto que decía Ale de organizarse. Pero también está el miedo a denuncia de cuestiones personales, ¿no? Y ese miedo es bastante bien fundamentado porque ha habido situaciones en donde las mujeres intentan denunciar y lamentablemente no han estado respaldadas como deben y al final se les voltean las cosas y son las que sufren, ¿no? Las consecuencias. Entonces, el miedo, lo que quiero decir es que es parte y que no puedo decir, no tengan miedo, ¿no? O sea, en realidad hay que hacer mucho cambio, pero tenemos que hacer cosas protegiéndonos con precaución y cuidándonos, ¿no? Entre nosotras. Y eso no nada más depende a manera micro o individual, sino de todo el contexto que está promoviendo, fomentando que no pueda existir una vida libre de miedos, ¿no? En las mujeres también. Creo que eso es parte de lo que nos toca también ahorita enfrentar. De acuerdo, ya. Moni, Moni Rubio. Eh, lo, la primera idea que te puedo decir es, en ese miedo a hablar, a decir, a señalar 8 de marzo o no, y el contenido de lo que sea, no es algo en lo que estés sola de entrada, ¿no? En lo que se comparte la experiencia porque es una experiencia generalizada a todas las mujeres, mayormente mujeres, pero también a otros grupos, ¿no? A otros grupos que también
se les quita la voz. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay esta relación entre miedo, hablar, ¿no? Que no es que no lo estemos imaginando, ¿de acuerdo? Es que alguien dice, ay, estudia lo que quieras. No, 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 por supuesto que hay, tu temor está fundado, ¿de acuerdo? Tu temor está fundado. El asunto está en que son precisamente esos temores, esas reacciones, esas pequeñas, alguien diría pequeñas violencias, ¿no? De cómo te responde la gente, de cómo te critica la gente, de qué te dicen las personas, de qué. Una de las primeras grandes reacciones llamémosle así, de la forma actual de pensar cuando alguien piensa distinto. Cada que se piensa distinto, el mundo reacciona porque ofrece riesgos y entonces, si la voz no es lo suficientemente potente, es aplastada. Y por eso llevamos tantos siglos de lucha y por eso el 8 de marzo significa eso. ¿Cuántas veces han tenido que hablar, se ha tenido que hablar y se ha callado con violencia de todo tipo? ¿Y cómo logramos, sin embargo, ser escuchadas? Yo lo que diría, Moni, es, hay una fase que es interna, que no puede uno evitar, ¿no? O sea, que significa una lucha verdaderamente interna psicológicamente, y luego ya Yasmín habrá seguro otra charla de café y seguro nos explicará este mecanismo, pero es interna del voy a ser no acompañada por un gran grupo social y cómo me enfrento a eso, ¿no? Ese es interno, que se facilita si tienes compañeras o un grupo que te acompaña en eso. Pero una vez admitido o una vez cruzado el umbral de saber que vas a ser criticada, pero que también encontrarás una enorme autonomía cuando esa crítica no te importa, creo que vale la pena, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, yo ligo mucho esto con algo que ocurre, ¿cuántas veces vas en la calle y alguien grita puta, ¿no? E históricamente estamos enseñadas y mecanizadas para que sientas como si te estuvieran hablando a ti. Hay un mecanismo psicológico que está aquí en la cabeza, que es un prejuicio que está y que, primero, pareciera como si te están interpelando a ti. Y dos, que eso fuese malo, o sea, que eso fuese un problema. ¿Qué pasa ahí? Bueno, son estas estructuras de dominación que no logramos entender y que habría que romper. Y la única manera que hay que trabajar para romperlo, la interna, es que no te importe, ¿no? Que no te importe. Y para eso la idea de compañía, ¿no? Puede ser no digo que una solución completamente eficaz, pero sí una posibilidad para descubrir lo liberador que no te importe, ni ser loca, ni ser puta, ni ser zorra, ni ser muchas otras cosas. Y para eso precisamente trabajamos todos los días y trabajamos hoy y alzamos la voz hoy, para que no importe si se callan quienes lo dicen, nosotros no le tomemos importancia. Muchas gracias. Factores Omnia pregunta, ¿cuál consideran que podría ser una de las mejores alternativas para la formación de hombres y mujeres hacia la equidad de género? Pues eso, yo creo que lo que se está haciendo en algunas instituciones es públicas que se está trabajando desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se trabaja muchos talleres con perspectiva de género, que sí se ha visto que los efectos o los resultados no son lo esperado, porque sigue habiendo trabajadores y trabajadoras, pero eso es lógico, o sea, tienen un aprendizaje tan arraigado de años con el que pueden, en un taller, en un curso, a lo mejor se les puede abrir alguna luz, pero regresan a sus hogares y en sus hogares y en casa, vuelven, ¿no? A la dinámica que refuerza lo que años y años ha existido. Entonces,
lo que se haga por difundir, por poder hablar desde la perspectiva de género y estos son pláticas, talleres, conversatorios como estos, ¿no? Que permitan la reflexión y en los que puedan, si no es de manera voluntaria, que lleguen a los espacios de las personas y estén ahí, que se están haciendo también. Va a ser un cambio. Yo digo que es un cambio, como lo dije hace rato con la educación desde casa, que va a ser un cambio a muy largo plazo, pero que hace rato con la pregunta de Ale tan acertada que decía cómo veía a las chicas de 30 años o menos que estaban en la licenciatura y que me estaba tocando formar, fue cuando dije, caray, o sea, en realidad, si me pongo a comparar lo que era yo y lo que son ellas, hay una diferencia. Quiere decir que se están haciendo cosas y seguir difundiendo, ¿no? Seguir generando este tipo de pláticas, este tipo de conversatorios, flyers, campañas. Eso va haciendo un cambio en largo plazo, pero creo que por ahí también, ¿no? Es una forma. Yo solamente agregaría, estoy absolutamente de acuerdo contigo, factor insomnio. Yo lo único que pensaría es, el punto central de arranque lo identificaron muy bien las feministas de los 70. Está en visualizar las relaciones de poder, ¿no? Había una película de Matrix o algo así, no me acuerdo, hace muchos años, a las muy jóvenes es posible que ni la hayan visto, pero la enorme revolución de aquella película era darte cuenta de que lo que ves no es lo que ves, ¿no? De que hay como una estructura por detrás de las paredes, si lo queremos decir así, que hay una estructura que realmente está controlando lo que ves y que podrías darte cuenta de eso con los lentes adecuados, ¿no? Entonces, no estoy diciendo nada nuevo, lo único que estoy diciendo es estas tramas de poder, estas relaciones de poder que nos atan, que nos conducen, que nos guían y nos limitan, son el punto de arranque vital, la experiencia personal para comenzar a cambiar, ¿no? Entonces, en estos trabajos, en estos seminarios, en estos talleres, me parece el punto central. Y si comenzamos a ver, es como seguir al conejo blanco de Alicia, ¿no? Es simplemente permitirte seguirlo y descubrirás un mundo completamente distinto, que también te conduce con amplias posibilidades a un mundo mejor. Yo confío en eso. Muchas gracias. Bueno, igual Julián pregunta, se habló acerca del papel tan importante que tiene el factor autoridad. ¿Qué consejo brindarían a las mujeres para tomar esa autoridad en los escenarios de la vida cotidiana como derecho y algo inherente a su experiencia vital? El análisis de la autoridad es uno de los aspectos más interesantes, ¿no? Porque además autoridad implica algo que no debemos dejar pasar. Autoridad implica no solamente que el otro va a sujetar su voluntad a lo que está diciendo quien tiene autoridad, sino que lo hace de forma debida. Ojo con esto, ¿no? Y aquí hay mucho que decir. Cuando hablamos de una relación nuda de poder, ¿no? Una relación de poder como el padre o el hombre de la calle que te grita o que te intimida o que te hace hacer cosas que de otra manera no harías, ¿de acuerdo? Esa es una relación de poder nudo, a través y a partir de violencias, de daños, de muchas cosas. La autoridad es una relación de poder que se presupone justificada, en la cual obedecer es debido. Hay quien dice que las relaciones de autoridad casi son, bueno, que el poder siempre se aparece como autoridad en la medida en la que logra imponerse, ¿no? Yo lo que creo es que hacia el ejercicio de una autoridad
real. Las mujeres avanzamos, ojo que no digo deberíamos avanzar, sino que creo que avanzamos en una concepción del poder distinta, en la cual podemos comprender la fuerza que surge del concierto de la cooperación más allá que de la mera imposición, ¿no? Es una forma, o en eso se trabaja ampliamente, y yo estoy de acuerdo, una forma importante de ejercer la autoridad a partir de concebir el poder de manera distinta. ¿A qué me refiero? El poder generalmente está ligado a violencia, ¿no? A fuerza física, a una voz que está así, ¿no? Es decir, masculino. La autoridad transita, ya de transitar, si queremos una sociedad más justa, a un poder en el que la violencia no sea la posibilidad, no sea lo característico del poder, sino la cooperación y el logro de objetivos. Y aquí creo que el feminismo tiene mucho que aportar a la teoría política contemporánea, donde nuevas formas de concertar la acción política son posibles, donde no centramos la atención en qué tanto te domino y entonces logro cosas, sino qué tanto concertamos y entonces logramos cosas. La autoridad es o podría ser transformada y sí, la autoridad podría ser transformada si transformamos también nuestra concepto de la violencia. Ya no sé si estoy ahí o ya no estoy. Hola, ¿seguimos ahí? Yasmín, ¿seguimos por ahí? Cris. Hola, estamos, no sé si estamos, me parece ser, me dicen, estamos todavía en vivo, pero estamos entrecortados. Así que simplemente estamos esperando, si es que pueden escucharme, para poder escuchar la opinión de la doctora Yasmín en relación con la última, no, más bien algo que a esta idea y Cristi que ha regresado con nosotros. No sé si tengamos que esperar para que se estabilice la señal o ya estamos para seguir. Bueno, estamos teniendo problemas técnicos, por lo tanto, pues tenemos que dejar hasta aquí la charla. Agradecemos a ambas, tanto a la maestra Alejandra como a la doctora Yasmín por su participación. Bueno, aquí les tenemos también un reconocimiento. Se los haremos llegar, ya que pues, por los problemas técnicos no podremos como mostrarlos, pero muchísimas gracias a ambas por su participación, así como a las personas de la comunidad que estuvo presente aquí ante nuestra charla.
Claro, Cristi. Bueno, ya no sé si puedo despedirme, si es que son capaces de escucharme. Lo único que quiero es agradecer de mi corazón, con todo el corazón, la oportunidad de estar con ustedes. Con Yasmín, gracias por la oportunidad de escucharte. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Y eso es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.